que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¿Qué quería decir el discurso de Galtieri? Sí, el país estaba siendo sometido a la guerra. Argentina y Gran Bretaña serían los protagonistas. El 2 de abril de 1982 es que entraríamos en batalla. ¿Pero qué pasaba? ¿Quiénes iban a la guerra? ¿Militares? ¿Profesionales? No, no la gran mayoría. En su lugar iban soldados conscriptos, quienes eran chicos entre 18 y 20 años que previamente hicieron o estaban haciendo en ese momento el servicio militar obligatorio. Si bien estos chicos tuvieron su preparación militar al estar ahí, nunca se los preparó para una guerra y no tuvieron otra opción más que ir si eran solicitados. Les sacaron tiempo y proceso de maduración de su juventud. Dejaron todo atrás al tener que realizar el servicio militar. Tenían que pedir prórroga en sus estudios y solo veían a sus familiares y amigos cuando se les permitía algún fin de semana o los días de Franco. Muchos de estos soldados conscriptos estaban terminando la colimba cuando se les anunció que la guerra comenzaba y debían ir. ¿Qué sintieron? La mayoría miedo. El ir a una guerra implica no saber si volvés a tu vida normal. No sabes qué te puede pasar allá. Si volvés a ver a tu familia, si volvés para poder cumplir tus sueños, si volvés. Antes de hacer el servicio militar, que yo lo hice durante el año 81, como dije antes, donde fue la bandera, tenía una vida normal, o sea, cursé el secundario, la escuela técnica, la número 9, ingeniero huervo, termino justo sexto año, ya con el número de sorteo que se había hecho en mayo, que me decía que yo iba a ir al ejército, así que me dio justo el tiempo sin tener que pedir prórroga. En el 81 el servicio militar, y bueno, casi cuando estaba más o menos a una semana de terminarlo, de que me den de baja, fue el 2 de abril donde se recuperan las Malvinas, entonces ahí se frena todo. En ese periodo que volvimos al cuartel hasta que salimos para Malvinas, más o menos 2 semanas, poco menos, estuvimos adentro, obviamente sin Franco, sin nada, y después permitieron una visita, o sea, dejaron entrar a los familiares al cuartel, y nos dijeron terminantemente que no hiciéramos ningún comentario con respecto a la posibilidad, que todavía no estaba confirmada, de ir a la isla. En el momento que nos enteramos oficialmente de ir a la guerra, yo sentí, quizás suene exagerado decir alegría, pero sentía las ganas de ir, quería ir, sabía que hubo una guerra. Podía tener una idea de que obviamente no era nada bueno, pero realmente yo tenía ganas de ir, no quería quedarme. Durante mucho tiempo no se supo qué pasó en la guerra ni qué vio esta gente. Los excombatientes tenían prohibido hablar de ello y se les hizo firmar prometiendo que no lo iban a hacer. Luego, después de 5 o 10 años aproximadamente del suceso, algunos empezaron y se animaron a hablar. Sin embargo, en muchas casas no se hablaba del tema. Otros no podían, no porque no quisieran, ni por cumplir. Hoy podemos hablar de qué pasó ahí realmente gracias al pasar del tiempo. Los soldados cumplían sus tareas como cualquier ejército, pero recordemos que ellos no eran profesionales. Muchos pasaron hambre porque no les llegaba la comida. Se podría decir que todos pasaron frío y no dormían a causa de los ruidos de las explosiones. Parte de los actuales excombatientes hoy en día sufren trastornos físicos y postraumáticos. Por ejemplo, hay gente que no puede dormir porque está pensando en las explosiones que vivió
estando allá. Y hay otros quienes que están en silla de ruedas porque perdieron parte de sus cuerpos. Con respecto a la alimentación, al principio, ya digamos estando en Malvinas, ¿no? Teníamos lo que se llama ración de campaña, que es una lata que trae adentro como una especie de guiso. Por lo que recuerdo no era muy feo, tampoco era un manjar, pero era comible. Y venía con una pastilla de alcohol. Entonces se ponía la lata, la pastilla de alcohol se encendía, calentaba y uno comía una comida caliente con los requerimientos más o menos de calorías y volumen como para sentirse satisfecho y alimentado. Los primeros días, después se acabaron las raciones de campaña y encontramos, me parece que puede ir entre comillas, corned beef, que muchas veces era de acá, que es una especie de paté, creo que de carne vacuna, que para ese entonces yo la comí con muchas ganas, pero que el otro día no lo podía ni ver, porque me había atorado prácticamente con eso, y más adelante sencillamente no había comida. Lo que nos mantuvo a nosotros, a mí en particular, a mi compañía establecida en Puerto Argentino, era que tuvimos la obligación, la necesidad de irrumpir en los depósitos de las casas, de los particulares, de los civiles de las islas, que prácticamente se habían ido todos. Había distintas formas de comunicarse desde las Malvinas al continente. Una de estas formas era la radio Pacheco, que era una radio nacional del sur que dependía de Entel. Esta radio estaba sobre la costanera. Otra forma eran las cartas, que se llevaban las cartas a Comodoro de Rivadavia. En Comodoro se llevaban a las islas de a poco, ya que eran muchas. Algunos excombatientes dicen que sintieron una gran emoción en todas las cartas que mandaron, pero hubo dos tipos de cartas, antes y después del 1 de mayo. Antes era todo muy lindo. Decían, bueno, acá vamos a venir a vivir, es hermoso, todo tranquilo, el pasaje es fabuloso. Después del 1 de mayo, cuando empieza la guerra, empieza la realidad de las cosas. Entonces las cartas ya tienen otro tipo de forma. Decían que no contaban la realidad de lo que estaban viviendo, ya que no querían preocuparlos. Las cartas para los soldados iban en las cajas de racionamiento de combate. Otra forma de comunicarse eran los telegramas. Que los telegramas eran una hoja en los cuales unos soldados se encargaban de retransmitirlo. La comunicación con nuestras familias, bueno, acá es muy particular, estando en una compañía de comunicaciones, podíamos tener contacto bastante frecuente con la familia, incluso con algún amigo que uno recordara exactamente la dirección, cosa que es raro, ¿no? Cuando se trata de un amigo de la cuadra, uno va a la casa de memoria ni mira el número. Yo podía escribir prácticamente todos los días y recibía cartas y encomiendas con bastante frecuencia, al final un poco menos. Y hay compañeros míos que estando cerca de una radio, los radiooperadores, hasta podían hablar por teléfono con la familia. Y esa familia se encargaba de transmitir al grupo de padres que estaban comunicados entre sí acá para comentar, bueno, cómo nos estaba yendo, en particular la preocupación de nuestras familias, obviamente éramos nosotros, no el curso de la guerra, sino que nosotros estábamos bien, no habíamos tenido hasta el 11 de junio ninguna baja. Y lo demás, bueno, la verdad que se mentía un poco, diciendo que no estábamos tan
mal, que el frío no era tanto, que comíamos, que no, qué sé yo, bueno, todas las mentiras para dejar tranquila a la familia. Las que estaban en puestos de combate en el monte, lejos del puerto argentino, todo se les hacía mucho más difícil. Por empezar, la comida, no había forma de llevársela, porque no había vehículo que pudiera transitar por la turba que caracteriza el suelo de las islas con un manto de arcilla, lo cual hace que cualquier vehículo con ruedas se entierre. La única manera tendría que haber sido por helicóptero. Lo habrán hecho alguna vez, pero creo que no les fue para nada suficiente. Y de la comunicación lo mismo. A nosotros nos llegaban cartas que había que distribuir, pero que no había forma de entregarlas. Entonces era muy raro que mis compañeros que estuvieron en el monte hayan tenido contacto. Quizá uno ocasionalmente, y se encargaba de distribuir la información entre el resto de la familia. Realmente no he tocado el tema con ellos, lo sé porque de haber estado en el correo de las islas. Ya todos sabemos la cantidad de héroes que perdimos en esta guerra. Sin embargo, hoy en día tenemos la suerte de tener a muchos acompañándonos. Ellos hoy tienen alrededor de 53 y 56 años. Se cumplieron unos 34 desde el 2 de abril de 1982. Más allá de que algunos no pudieron soportar seguir, generalmente cada uno continuó con su vida y pudieron crecer, estudiar, trabajar y formar una familia, superando este gran suceso que los marcó. Muchos continúan juntándose y fortaleciendo lo bueno que les dejó la guerra. Gracias, héroes de Malvinas.